Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia del Señor dice: Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos. No recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no comprendéis, ¿cómo comprenderéis si os dijere? ¿Qué dice? Las celestiales. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos decimos amén a la palabra del Señor? Puede sentarse, hermano, con un fuerte gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, una mañana muy especial, en la cual nos hemos reunido, hermanos, como decía nuestro pastor, ¿verdad? Que cuando la iglesia canta al Señor, ¿verdad?, está de pie y el Señor está sentado. Pero ahora, como es Dios quien nos va a hablar a nosotros por medio, ¿verdad?, de su servidor, es a usted quien se sienta y escucha la palabra del Señor. Y se sienta con reverencia y escucha con atención. De una manera bastante breve en esta mañana, quiero hablar, hermanos, con el tema, ¿verdad? El requisito principal para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. El requisito principal para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. El requisito principal para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? ¿Cuántos han venido con gozo y alegría en esta mañana? Entonces, vemos en este versículo que hemos leído de un hombre, hermanos, que se acerca a Jesucristo. Y Juan, el evangelista Juan, antes de hacer su intervención y empezar a narrar la historia de lo que sucede, él dice que este hombre, Nicodemo, era uno de los fariseos. Y los fariseos, hermano, eran los hombres que pertenecían a la religión más ortodoxa de aquellos tiempos, que, hermano, miraban meticulosamente la ley de Moisés. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces, Nicodemo se acerca al Señor, ¿verdad? Y dice la Biblia también en el versículo 1, dice que este era un hombre principal entre los judíos. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Sé que, hermanos, Nicodemo no era cualquier persona.
en la nación de Israel. Nicodemo era un hombre, hermanos, que pertenecía, ¿verdad?, a la religión más ortodoxa, más cuidadosa, ¿verdad?, de lo que la ley de Moisés decía. Es decir, que él, hermano, se presentaba a la sinagoga, alababa y adoraba al Señor. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Y también era un principal entre, dice la Biblia, los judíos. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Esto se nos indica que también pareciera que pertenecía, ¿verdad?, al grupo de los del Sanedrín. El Sanedrín hoy en día era como los de la Corte, ¿verdad?, Suprema de Justicia en los Estados Unidos. Es decir, que Nicodemo no era cualquier hombre, hermanos, el que se acercó al Señor. Pero en esta conversación, Nicodemo, ¿verdad?, empieza y le dice al Señor en el versículo 2, gloria a Dios. Y quiero hablar acerca del nacimiento, pero no voy a entrar cómo se da y todas esas cosas, porque realmente lo que quiero es resaltar el versículo 14 y el versículo 15, ya que estamos en Santa Cena y vamos a exaltar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Denle fuerte esas palmas al Señor en esta tarde, en esta mañana. Gloria al Señor. O sea, Nicodemo se acerca al Señor y el versículo 2 le dice, dice que vino a Jesús de noche y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro de Dios. O sea que Nicodemo, aunque era un hombre que pertenecía al séquito, que no reconocía a Jesús como el maestro, ¿verdad? Pero había Nicodemo algo en su corazón, y es que él sabía que lo que la religión no le podía dar, había uno que se lo podía dar. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? ¿Cuántos de nosotros fuimos religiosos? ¿Cuántos de nosotros estuvimos en un lugar, pero nada nos pudo cambiar más que nuestro amado Señor Jesucristo? Porque el Evangelio de Cristo es de cambio, es de transformación, es de poder, es de vida eterna. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Así que el Señor le dice, ok, Nicodemo, yo sé que tú tienes influencia, le dice, perteneces a los fariseos, perteneces al Sanedrín, tienes tu religión y todo, pero yo te digo una cosa, Nicodemo, que para entrar al cielo es necesario nacer de nuevo. Y eso es lo que el Señor quiere que sepamos en esta tarde, que no se trata de cuánto nos involucremos, de que cantemos, de que prediquemos, sino que nos preocupemos, que nosotros estemos, hermanos, nacidos de nuevo y que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Denle fuerte esas palmas al Señor si son para Él. Necesitas nacer de nuevo, Nicodemo. Con todo y tu religión y tu sinceridad, viniendo ante mí reconociendo que yo he venido de parte de Dios, necesitas nacer de nuevo. Y este es el problema, porque el nacer de nuevo no es un acto propiamente de nosotros. No es un acto propiamente de los pastores, que nosotros quisiéramos que nuestros miembros, ¿verdad?, nacieran de nuevo, pero eso no se produce por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino que esto es un don de Dios. La palabra dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero los que le recibieron les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo somos engendrados? Por medio de la palabra, por medio de la locura de la predicación. El Espíritu de Dios penetra su espíritu y le da un cambio, le da una transformación, le da un giro, un destino diferente a nuestra vida. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? En el capítulo 1 de este mismo evangelio dice que estos no son engendrados por voluntad de carne ni de varón, sino que dice que estos son engendrados por voluntad de Dios. Ahora, sin temor a equivocarme, yo sé que más de alguna persona está en esta mañana y que todavía no ha recibido la nueva creación. Porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿A dónde se efectúa la nueva creación? En el Espíritu. Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero al escuchar el Evangelio, algo pasó en nosotros. Ahora, no sabemos cómo ocurrió, porque el Señor dice que es como el viento, que ni va, ni sabemos si va o si viene, pero algo pasó en nuestro corazón. Nosotros seguimos siendo lo mismo por fuera, pero por dentro algo pasó. Y desde ese día que el Espíritu Santo se metió en nosotros, hizo una transformación, se ha metido la locura de la predicación en nuestros corazones. ¿Cuántos podemos alabar al Señor?
Por eso es que el Señor dice, ¿verdad? Su palabra, somos tripartito, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuándo podemos alabar al Señor? Cuando el hombre muere, su carne, ¿verdad? Que fue tomada del polvo, va al polvo del que fue tomado, pero el espíritu que recibe la nueva vida va a Dios, porque es el soplo que Dios nos dio. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces necesitamos un cambio, una transformación para poder entrar al reino de los cielos. ¿Cuántos tienen ya listo ese pasaje para entrar al reino de los cielos? El Señor le dice a Nicodemo, tú eres un principal en Israel. Eres un religioso ortodoxo, meticucioso de la ley de Moisés, pero solamente eres religioso. Eso no te va a meter al cielo, sino lo que te va a hacer entrar al reino de los cielos, el requisito principal, que es nacer de nuevo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Así que, hermanos, hay otros requisitos, pero escucha bien. Por ejemplo, está el requisito de la santidad y está el requisito de la paz. Pero escucha bien, la Biblia dice que nosotros, dice, santifíquese todo aquel que invoque el nombre del Señor. Entonces el santificarse hasta cierto punto pertenece a nosotros, aunque es obra del Espíritu Santo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Entonces seguir la paz también, ¿verdad? Dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. O sea que eso hasta cierto punto depende de nosotros, que estemos en paz, porque sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Son dos requisitos, pero el principal es que usted nazca de nuevo. Y si usted no nace de nuevo, ni haga maleta, porque no va. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Si usted no nace de nuevo, no va para el cielo, porque es el requisito principal para entrar a la patria celestial. Nacer de nuevo, porque la palabra dice que carne no heredará el reino de los cielos. Entonces necesitamos una transformación, un cambio en nuestro espíritu para poder entrar a la patria celestial. Parecía que Nicodemo, con toda mi religión, con todo el que predicaba y que daba el culto, ¿verdad? La ceremonia, ¿verdad? Lo que se hacía en aquellos tiempos, pero el Señor le dice, necesitas tú nacer de nuevo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor en esta tarde? Necesitas tú nacer de nuevo. Parecía, hermano, escuche bien, si dos personas se ponían en el tiempo de Jesús para irse al cielo, los fariseos eran unos que estaban listos para irse. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Porque ellos eran estudiosos de la Escritura. Ellos estaban, hermanos, meticulosamente viendo lo que el Señor quería. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y hacían todo lo que el Señor pedía. ¿Cuánto podemos alabar a Dios? Entonces ellos pensaban que tenían su pasaporte listo para volar al cielo. Nicodemo pensó que al acercarse al Señor, el Señor le dijo, tú estás listo, pero no. Aunque tenía todo lo que tuviera, pero la doctrina que ellos tenían la habían contaminado. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y la habían contaminado con la doctrina, hermano, la doctrina la había contaminado con la levadura de la hipocresía. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Dele fuerte esas palmas al Señor. ¿Ustedes creen que la doctrina de los fariseos era buena o era mala? ¿Qué creen ustedes? ¿Ah? ¿Era buena o no era buena la doctrina de los fariseos? Era buena. Lo que pasa es que ellos la habían leudado y se habían vuelto hipócritas. Por eso es que el Señor viene y le dice, necesita nacer de nuevo. ¿Cuánto religioso ahora reclama que va para el cielo, pero necesita nacer primeramente de nuevo? Entonces el Señor le dice a Nicodemo, ¿verdad? Que su pasaporte no estaba listo. Necesitaba nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, en el versículo 3 respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento, hermanos, es un requisito principal para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. Ahora, he aquí el problema. Porque usted y yo no amanecemos diciendo, bueno, hoy como que me dio la gana de nacer de nuevo. Mañana voy a nacer de nuevo. No, eso es algo, hermano, que viene por medio de creer en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Usted no se levanta un día diciendo, hoy ya de aquí para adelante voy a empezar a hacer. No, porque usted no depende de usted, no depende de mí ni de los pastores, sino que depende de que Dios tenga misericordia de ti y te cambie y te transforme y te dé nueva vida y te deje listo para entrar a la patria celestial.
¿Cuántos podemos alabar al Señor? Dicen que una vez había un pastor que tenía a su hijo ya grande, adolescente, y le dice, hey, ¿y tú qué? Le dice, ¿ya naciste de nuevo? Y le dice, no, pero yo creo que ando por los 7 meses ya. Ya voy a nacer de nuevo. Esto no se trata de que ande por 7 meses, sino que Dios tenga misericordia y que agarre nuestro corazón y lo transforme por medio del Espíritu Santo cuando podemos alabar al Señor. Ahora Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Un hombre siendo ya viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer. Escuche bien, y Jesús le dice, escuche bien, el que Nicodemo tenía en alto estima al Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo le dice también, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Eres tú, escuche, no le dijo, eres maestro entre los de Israel, sino que le dijo, eres maestro de Israel y no sabes eso. ¿Cuánto podemos alabar al Señor? Y más adelante el versículo que leíamos dice, si les he dicho cosas terrenales y no habéis entendido, ¿cómo van a entender si le hablo cosas espirituales? Entonces, ¿sabe por qué es el problema ahora en las iglesias? Y los pleitos de que la gente venga, que no venga, que vaya. Porque se le está hablando de cosas celestiales a los naturales. Se le está hablando de cosas celestiales a los carnales. El carnal no puede entender las cosas que son del Espíritu porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántos podemos alabar al Señor? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Por eso tanto el pleito. Que la gente venga, que apoye, pero como los impíos, los incrédulos, los naturales, no pueden apoyar la obra que es espiritual. Porque Nicodemo tenía religión, como 2 o 3 que estoy mirando, ¿verdad? Que vienen al culto, se congregan, predican, cantan, danzan, hacen cosas, pero no han nacido del Espíritu. Ellos tienen apariencia de que son cristianos, pero por su corazón son impíos, son mundanos, son religiosos todavía. Y necesitan que Dios venga por medio de la palabra y haga el cambio, haga la transformación, para que entonces el hombre espiritual haga las cosas que son del Espíritu. Porque el hombre natural para él son locura. Le dicen vamos para Houston, ¿qué viene a hacer a Houston? Si acá hay iglesias también, porque son naturales, no entienden cuando podemos alabar al Señor. ¿A qué se van para allá? ¿Y para qué tanto? ¿Y para qué esto? Porque no entienden lo espiritual. Pero el hombre espiritual busca las cosas que son del Espíritu. ¿Cuántos podemos alabar al Señor en esta tarde? Entonces el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 2 dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se deben de discernir espiritualmente, porque para él son locuras. Para él es locura que nosotros vayamos para acá, que vayamos para acá y que estemos hablando que hay una patria celestial preparada y que nos espera. Ellos dicen mentira, tan loco, porque no entienden que es verdad, que el Señor Jesucristo, si la primera mitad de la profecía ya se cumplió, que Cristo vino conforme a la Escritura, murió conforme a la Escritura, resucitó conforme a la Escritura, también va a regresar conforme a las Escrituras. Pero el carnal no lo entiende, el natural no lo cree, el espiritual percibe las cosas que son del Espíritu. Denle fuertes las palmas al Señor. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Bendito Dios. Ahora les voy a hacer una pregunta yo a ustedes. ¿Ustedes creen que Nicodemo debía de saber del nuevo nacimiento, sí o no? ¿Qué pasó? Debía de saber sí o no. Si él era un ortodoxo de las Sagradas Escrituras, ley de Moisés. Por ejemplo, en Ezequiel, en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, por ahí, el Señor dice, y yo circuncidaré el corazón de mi pueblo, para que anden en mis mandamientos y me amen de todo corazón. Es decir, que ya el Señor de muchas formas venía hablando que iba a hacer un cambio interior en el corazón del hombre, porque el hombre necesita una circuncisión en el corazón para poder amar a Dios, para poder entregarse a Dios, para poder hacer la voluntad de Dios, porque el hombre natural no puede hacerlo. O sea, tiene que venir Dios a hacer el cambio. Yo voy a circuncidar el corazón de mi pueblo.
Ezequiel habla y dice, yo pondré un espíritu nuevo en mi pueblo. Pondré un corazón nuevo. El corazón de piedra lo voy a transformar en un corazón de carne, para que anden en mi precepto y me teman, y así puedan tener vida para siempre. Eso dice el Señor en el libro de Ezequiel. Ajá, y este hombre, Nicodemo, era un estudioso de la ley de Moisés. ¿Debía saberlo o no debía saberlo? Entonces sí debía de saberlo. Lo que pasa que había una ceguera espiritual. Tiene que venir el Señor a botarte el pelo que está puesto, hermano, porque la Biblia dice que el Dios de este siglo cega el entendimiento de la gente para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Hay que darle luz a la palabra. Hay que darle, hermano, cabida a la palabra, para que la palabra te cambie, te transforme, te regenere y puedas tener un corazón de piedra, puedas ser transformado en un corazón de carne, que ame la palabra, que ame a Dios, que ame su obra, que se entregue por completo a las cosas del Señor. Por eso Pablo dice que ahora la circuncisión ya no es la de la carne, sino la del corazón. Entonces el nuevo nacimiento no se da porque los pastores quieran que ustedes, ¿verdad?, amen a Dios, sino que tiene que venir Dios por medio de la obra del Espíritu Santo. Pero primero se debe de creer en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, para que seamos limpiados, para que seamos redimidos y limpios con su sangre. Entonces recibir, hermano, la santificación que viene por medio del Espíritu Santo. Porque dice el Señor que lo que es nacido de la carne, carne es. Nicodemo, tú naciste de una mujer y de un hombre. Eres pecador, eres natural, necesitas nacer de nuevo. ¿Y aquí el problema entonces? Porque si usted y yo somos naturales y queremos entrar al cielo, necesitamos la transformación que solamente la puede hacer Dios por medio de creer en Cristo y por la obra del Espíritu Santo de Dios. Dele fuerte las palmas al Señor.